En esta presentación recuperamos distintos trabajos abordados en el año para mostrar nuestra trayectoria en ambas materias. Este trabajo fue una reflexión sobre una jornada de formación docente desde pedagogía centrada en enseñar a escribir textos en torno a la literatura. El eje fue el cuento Algo muy grave va a suceder en este pueblo de García Márquez. La principal lección de la jornada es que la escritura no es un acto aislado, sino un proceso que nace de una lectura profunda y planificada. Se enfatizó que es crucial analizar el texto a fondo, sus metáforas, el clima y sus recursos literarios, antes de proponer cualquier actividad de producción escrita. La escritura debe ser una respuesta creativa e informada a la lectura que la precede. El taller DAFOD refuerza esta perspectiva a partir de una planificación cuidadosa, mesa de libros, anticipación del cuento, contextualización del autor, conversación literaria y reescritura desde la voz de los personajes, en la cual el docente escuchó, acompañó, promovió una lectura profunda y una escritura reflexiva. Tal como señala Andrueto y Lardone, enseñar a escribir no es transmitir técnicas, sino abrir un espacio donde las experiencias personales, la memoria y la imaginación se vuelvan materia de escritura. En esa línea, la reescritura en distintas voces permitió a los alumnos explorar otras miradas y comprender que toda escritura es una construcción situada. En síntesis, los talleres de lectura y escritura observados encarnan los principios propuestos por las orientaciones curriculares y por los autores estudiados. La organización del aula, la centralidad de la lectura como disparador, la escritura como proceso, la escucha y la reflexión conjunta evidencian la potencia del formato taller en la escuela primaria. Lejos de ser una estrategia más, el taller se constituye como una pedagogía del encuentro, donde el cuerpo, la palabra y la experiencia se enlaza para formar lectores y escritores sensibles, críticos y creativos. Este trabajo nos aportó una mirada crítica y ética fundamental para nuestra práctica, la pedagogía de las diferencias. Enseñar y escribir implica tratar la lectura como el cimiento. Nuestra práctica debe asegurar el tiempo y las herramientas para que los estudiantes comprendan un texto o género, utilizando esos recursos, como el análisis del tiempo verbal o la estructura, como insumos directos para su propia producción. Retomando autores como Escliar y García, el trabajo nos obliga a cuestionar la planificación tradicional. Entendimos que la verdadera inclusión trasciende la simple adaptación curricular. Como futuras docentes debemos ir más allá de la normativa, repensando las estrategias pedagógicas para que cada estudiante, en su diferencia, pueda desarrollar su potencial de manera significativa. En resumen, este trabajo consolida nuestro rol como docente como una función activa y transformadora en la escuela, promoviendo prácticas más justas y centradas en la diferencia y en las necesidades reales de los estudiantes. Nuestro desafío es crear un espacio donde la lectura profunda y la escritura con sentido se conviertan en un ejercicio de construcción de ciudadanía y de derechos. En el marco de una educación que busca formar sujetos críticos, sensibles y reflexivos, los haikus interpelan la enseñanza tradicional del lenguaje al situar la palabra como espacio de creación, experiencia estética y construcción de sentido, como consistió en las clases taller que tuvimos durante las últimas semanas de la cursada. Las orientaciones del diseño, ¿sí?, lo que hacen es respaldar este tipo de propuestas al afirmar que la enseñanza de las prácticas del lenguaje deben favorecer el intercambio entre pares, la revisión de los textos, la lectura de los autores y la apropiación de los recursos del lenguaje en contextos significativos. La escuela tiene la tarea de formar escritores capaces de reflexionar sobre su propio proceso de escritura, ya que escribir implica desafíos cognitivos y lingüísticos que promueven el pensamiento crítico y creativo. Los talleres observados concretan estas orientaciones, ya que los estudiantes no solo leen y escriben, sino que reflexionan sobre el proceso, se reconocen como sujetos del lenguaje y encuentran en la escritura una forma de expresión y de conocimiento del mundo. Por su parte, Cecilia Bayur, en la experiencia física de leer poesía como pedagogía de lo poético, invita a recuperar la dimensión corporal y sensorial de la lectura. Leer poesía no es solo descifrar un texto, sino vivir una experiencia física. En este sentido, la poesía convoca un acontecimiento corporal, es decir, el lector respira con los versos, siente el ritmo y se detiene en los silencios. Se deja afectar por cada metáfora, construyendo imágenes sensoriales. Incorporar los haikus en las prácticas del lenguaje implican abrir una experiencia de lectura y una escritura más humana, más sensible y crítica. Desde la pedagogía crítica se trata de un acto de liberación simbólica, enseñar a mirar, sentir y decir el mundo con palabras propias. En un contexto educativo que busca superar prácticas reproductivistas,
Los haikus ofrecen un camino hacia la creatividad, la reflexión y la emancipación del pensamiento. Así, este breve poema se transforma en una herramienta para formar sujetos poéticos y críticos, capaces de habitar el lenguaje como espacio de encuentro y transformación. Este trabajo consistió en la planificación de una secuencia didáctica de prácticas del lenguaje para sexto año, articulada con ciencias sociales, centrada en el género de la entrevista dentro del ámbito de la formación ciudadana, trabajando con el contenido de dictaduras. Nuestra propuesta concibe el lenguaje como una práctica social situada, transformadora y de participación. Para nuestra futura práctica docente, esta experiencia resalta varios puntos a recordar. Priorizar el contexto genuino, enseñar el lenguaje siempre debe estar asociado a un propósito real y significativo para el estudiante, no solo un ejercicio escolar. La profundización en la oralidad, la planificación incluye el simulacro de la entrevista y la reflexión sobre la voz y los gestos. Esto debe ser un foco central en la práctica, enfatizando la escucha atenta, el registro adecuado y la capacidad de preguntar para obtener información más completa. La mediación de la transcripción. La etapa de transcripción es la más rica para la reflexión sobre el lenguaje. Se debe guiar al estudiante a tomar decisiones conscientes sobre qué eliminar, como las muletillas, y qué agregar, como los silencios o gestos, para que el texto escrito refleje la experiencia y sea comprensible para el lector. Además de las intervenciones valiosas, ya que son de gran importancia para las buenas intervenciones a los debates y actividades. Esta planificación nos permitió establecer una base sólida para el rol docente, entendiendo que la enseñanza del lenguaje es un medio para la participación ciudadana y la construcción de la memoria colectiva. Este trabajo se basó en el registro de observación de la clase de segundo grado sobre la escritura a través del docente. El foco estuvo en cómo la maestra utiliza la escritura colectiva en el pizarrón para reescribir un cuento, explicitando la estructura narrativa, personajes, lugares y problemas. Esta práctica actúa como un dispositivo de andamiaje crucial. Al delinear la estructura, la docente libera a los docentes de la carga de las restricciones del sistema de escritura, el cómo escribir. De esta forma, ellos pueden concentrarse totalmente en el contenido y las ideas, el qué decir, lo que los posiciona como autores genuinos del texto. Esta observación refuerza una concepción pedagógica esencial. Mi rol como docente debe ser el de un mediador cognitivo intencional y también de andamiador. Para nuestra práctica del próximo año, este registro nos deja 2 lecciones ineludibles. Como primero, priorizar el andamiaje estructural. Enseñar el lenguaje no es solo enseñar contenidos, sino explicar la estructura del género que se está produciendo. Debemos prever el soporte visual y conceptual, que es el esqueleto, o sea, de la tarea, para garantizar que la participación sea plena y al igual que las intervenciones, las cuales deben ser valiosas y planificadas previamente. Como segunda opción también es el fomentar la reflexión situada y el clima seguro. El aprendizaje debe surgir de la necesidad real del texto. La maestra del video nos enseña que debemos utilizar el refuerzo positivo constante y las preguntas reflexivas. Preguntar, ¿así se escribe? Para que los niños se sientan seguros de exponer sus ideas y poner a prueba sus hipótesis sobre la lengua. En resumen, este registro nos enseña que nuestra tarea es mediar la práctica para asegurar la participación de todos, transformando el aula en un espacio de seguridad y reflexión compartida. A lo largo de este recorrido por pedagogía y prácticas del lenguaje sentimos que fuimos construyendo una mirada más profunda, crítica y comprometida sobre la enseñanza. Cada trabajo nos llevó a revisar nuestras propias concepciones, a cuestionar las prácticas tradicionales y a reconocer el enorme valor del lenguaje como herramienta de participación, de identidad y de transformación dentro de la escuela. En primer lugar, los trabajos vinculados a la FOD nos permitieron comprender que escribir no es un ejercicio técnico, sino un proceso que nace siempre de una lectura profunda, sensible y dialógica. Recuperamos allí las ideas de Andrueto y Lardone, quienes insisten en que enseñar a escribir es habilitar un espacio donde la experiencia, la memoria y la imaginación se vuelvan materia de trabajo. Esta perspectiva se enlaza con la pedagogía de las diferencias de Scliar y García, que nos invita a pensar una escuela que no reduzca la inclusión a la adaptación, sino que transforme sus modos de mirar, planificar e intervenir para alojar la singularidad de cada alumno. El taller de haikus profundizó esta línea desde otra sensibilidad. Retomando a Bauschur y las orientaciones, reafirmamos que la poesía es experiencia física, corporal, estética y que permite a los estudiantes habitar el lenguaje de otro modo.
respirar con los versos, detenerse en los silencios y descubrir que escribir también es una forma de conocer el mundo. Allí sentimos la potencia del taller como formato pedagógico, un espacio donde la creatividad, la escucha, el intercambio y la revisión construyen un aprendizaje genuino. La planificación de la secuencia sobre entrevistas, articulada con ciencias sociales, nos acercó directamente al desafío de pensar una propuesta situada con sentido real para los estudiantes. Entendimos la importancia de la oralidad, de la transcripción como momento de reflexión lingüística y de las intervenciones docentes que fueron cuidadosamente planificadas. Este trabajo nos enseñó que el lenguaje es siempre social, político y que está vinculado al ejercicio de los derechos. Enseñar a usarlo es formar ciudadanía también. El registro de observación sobre escritura a través del docente consolidó una de las ideas más fuertes de todo el año, el rol docente como mediador y también como andamiador. Comprendimos que explicitar la estructura del género, habilitar hipótesis sobre la lengua y sostener un clima seguro son decisiones pedagógicas que transforman la participación de los estudiantes y que permiten que ellos puedan tener un lugar activo, ¿sí?, confiado y que sean protagonistas. Mirando el recorrido completo, sentimos que estas dos materias nos ayudaron a construir una identidad docente más reflexiva y consciente. Entendimos que enseñar prácticas del lenguaje o pedagogías críticas de la diferencia no es corregir, ni completar consignas, sino que esas consignas deben tener algo de valla y algo de trampolín. Ni reproducir ejercicios es habitar experiencias de lectura y escritura que formen sujetos sensibles, críticos y capaces de escuchar su voz. Y que nuestra tarea, lejos de ser neutra, tiene que ser con un impacto ético y político. Nos vamos con la certeza de que la planificación intencional, la escucha atenta, la reflexión conjunta, el respeto por la diferencia, son pilares que queremos llevar en nuestra práctica futura y como futuras docentes también, al ejercer el día de mañana ya siendo docentes. Este cierre no es solo el final de una cursada, sino que es el inicio de una manera distinta de pensar la enseñanza, ¿sí? Que sea más justa, que sea más humana, que sea situada y que sea más abierta a la potencia del lenguaje como herramienta para transformar la realidad.